Bueno, a raíz del impuesto que se está comentando en la provincia de Buenos Aires, las manifestaciones de los productores en la ciudad de La Plata frente a la legislatura, vamos a llamar a Santiago Sáenz Valiente, que a nuestro criterio es una de las personas que más conoce de todo lo que es impuesto a nivel agropecuario, en los números del sector. Hola, hola, Buenos hola. días Danilo. Ahí estamos. Un gusto de saludarlo, señor. Igualmente Danilo, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que deben estar lloviendo las consultas al estudio, por eso no me podía comunicar de los clientes y de los productores que están preguntando qué es lo que va a pasar a nivel de lo conceptual. No hablemos de los números, si preferís. Mirá, la verdad es que sí, no llueve afuera, pero adentro está complicado. No solo se está hablando y se está refiriendo y se están reclamando información referente al propio impuesto inmobiliario, sino esencialmente a sus efectos en otros impuestos también y a la gran preocupación de lo que en definitiva implica una confiscatoria de la renta, porque esto tiene un efecto directo en la renta. Obviamente yo pago más impuestos, tengo menos renta que me queda al productor en el bolsillo. Sí, señor. Más allá de los porcentuales que están informando los diarios de aumentos de valuaciones fiscales del orden del 2000% o de aumentos de impuestos de 8 veces, que esto no digo que no pueda ser cierto, habría que ver en cada caso concreto. Lo cierto es que ARBA ya había establecido una metodología de determinación del impuesto inmobiliario rural, contemplando la división de las principales zonas rurales en zonas, valga la redundancia, A, B, C, D, y cada una de estas zonas ya tenía establecido un porcentual adicional de incremento de impuestos, entre el 27 y el 48%, si mal no recuerdo, y eso ya para la ordenanza fiscal que está rigiendo hoy, 2012, ya se había producido un aumento de ese coeficiente corrector y llegaba al 1, multiplicado por 1,58, 1,60%. Ahora van a darle otra vuelta de rosca a esto y a las valuaciones. Esto sin duda potencia esencialmente el impuesto. Lo que yo veo es que la carga tributaria total que está sufriendo el productor hoy y que viene sufriendo cada vez con mayor relevancia, no solo en el ámbito de los pagos de los impuestos, sino sobre todo también en los aspectos formales y riesgos constantes. No nos olvidemos que estamos hablando de una producción a cielo abierto, que venimos de atravesar una sequía, pero ¿por qué no se apela de una vez por todas a las distintas cámaras de todo el país para decir, bueno, ¿por qué no encaramos una reforma tributaria definitiva y que se pague de acuerdo a las ganancias? Porque si todo esto le cae a alguien que viene de soportar una sequía, es confiscatorio, no lo puede pagar nadie. Bueno, ahí vamos, Danilo. El problema gravísimo que yo observo es que el impuesto inmobiliario, primero, es un impuesto patrimonial que mundialmente está en decadencia. ¿Por qué? Porque las tasas que se aplican mundialmente son ínfimas y son exclusivamente a los fines de lograr un control. Porque el impuesto en sí mismo, desde el punto de vista patrimonial, ya está reconocido por todos los grandes estudiosos de la temática, que no son convenientes porque afectan la producción de renta, porque está afectando el capital mismo que genera la renta. Sí, la generación de mano de obra también. No, encadenada con la industria a nivel de la maquinaria que está demandando. No, eso desde ya ni hablar. Pero vos fijate, los impuestos que paga el agro la gente se olvida. A mí lo que me preocupa es que la gente, por ejemplo, cree que el agro paga retenciones, los famosos derechos de exportación. Sí, señor. Y cree que no paga impuesto a las ganancias. O sea, como que reemplaza uno al otro. Fíjate vos un poco, ¿qué impuestos paga el agro? No digo pagamos porque, como vos sabés, yo no tengo una sola hectárea, ¿no? El impuesto, los derechos de exportación, las retenciones, que llegan al 35% del ingreso total, que está demostrado jurídicamente y sentenciado por la propia Corte Suprema de Justicia de que es un impuesto. No es, digamos, una tasa, ni es claramente un impuesto. Y el impuesto tiene que cumplir el principio de la capacidad contributiva.
la capacidad de contribuir, paga el que tiene capacidad para contribuir. Esto yo no lo veo porque justamente cada productor tiene sus costos diferentes, entonces se pierde también la equidad. El impuesto a las ganancias tasa al 35%. Algunos me dirán, no, un momentito, hay una tabla que va del 9 al 35 para las personas físicas. Yo creo que eso no es así. Entonces me dicen, pero no, contador, mírelo, ahí está, en el artículo de la ley. Digo, no, un momentito, después de 120.000 pesos, todos pagamos el 35% de impuestos. Y esos 120.000 pesos, esa tabla, está congelada hace 11 años. De acuerdo a esos valores, hoy tendría que ser 500.000 pesos, y de acuerdo aproximadamente, a la inflación. Aproximadamente, sí. Pero vos fíjate, el tema del IVA. Lo importante es llegar a la conclusión de que el IVA no es neutro y de que la acumulación de saldos a favor genera un costo financiero. Y ese costo financiero, ¿quién lo paga? El productor. Entonces, en un impuesto que no debiera tener efecto en la estructura económica de un productor, también sucede en muchos otros contribuyentes, en otros casos, sí, es cierto. Pero al productor le pega muy fuerte por dos situaciones. Por la situación cíclica de su producción y su venta, porque no puede elegir el momento en el cual compra, y los créditos fiscales se le acumulan, y porque los créditos fiscales que están al 21, y existiendo los problemas que tenemos además con el registro de operador de granos, la acumulación de saldos a favor que generan costos financieros son muchos. El impuesto a los bienes personales. Si un productor agropecuario tiene un inmueble rural, sabemos que si lo arrienda, está clarísimo que no paga impuestos a los bienes personales, ¿sí? Pero si lo explota él mismo, según las últimas interpretaciones del fisco y de los fallos judiciales, un famoso llamado Camilo González, hay que pagar el impuesto. Y ese impuesto se ha potenciado en los últimos tiempos a la tasa máxima del 1,25%. Y le termina afectando a todo el resto de los bienes que también quedan afectados por esa tasa potenciada. Incluso al inmueble urbano, incluso a los automóviles. Con lo cual, digamos, es todo un conjunto de costos impositivos muy elevados. Pero vos fijate, la razonabilidad supuesta de la existencia del impuesto a la herencia, que hoy existe en Provincia de Buenos Aires, la lógica sería que no existiera un impuesto a los bienes personales y que lo reemplazara, en todo caso, el impuesto a la herencia. Pero lo que no tiene ninguna lógica es la existencia de ambos impuestos, uno nacional y otro provincial, que toman en cuenta, en definitiva, la misma base. Y entonces, la verdad que el impuesto a la herencia, yo estoy en total desacuerdo, pero de plantear algún tipo de esencia para justificarlo, no tendría que existir un impuesto patrimonial acumulativo como es el impuesto a los bienes personales todos los años. Entonces vos fíjate que todo este conjunto, más el impuesto a los ingresos brutos y el 6% que cobra ARBA a los arrendamientos rurales, a partir del año 2012, y que muchos todavía no lo han sufrido, no se acuerdan, potencia el costo impositivo enormemente, pero no solo por el pago del impuesto, sino también por toda la tarea administrativa contable, que ¿sabés quién la hace? Los contadores, que no debiéramos, porque mucho lo debiera hacer el productor, sí, pero en definitiva, de un lado o de otro, no, es costo. Ya, pero la han embarullado tanto que ha tenido que sacrificar, y vos te enojás conmigo cuando lo digo, los productores han tenido que sacrificar a los ingenieros agrónomos que los asesoran para producir más y contratar un contador, porque si no, no pueden Danilo, cerrar los una papeles. sola última pregunta. Sí, señor. ¿Cuándo me enojé contigo? No, señor. Señor, muchas gracias por la consulta, bueno, como Danilo, siempre. Un abrazo grande. Estamos en deuda con usted.